Bueno, Gregorio, bienvenido a la Escuela de Liderazgo Universitario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como sabes, hemos planteado un fin de semana de formación en la escuela sobre educación que se llama Toda educación es esperanza. Y no queríamos no contar con Gregorio Luri, que además está de muchísima actualidad en España, hablando justamente sobre educación y sobre otros temas. Pero sobre educación, así que estamos encantados de que estés. El placer, te aseguro que es el mío, que es un honor estar aquí con vosotros. Veníamos hablando, según veníamos a Plato, veníamos hablando, ya hemos solucionado los problemas, hemos hablado de John Dewey, ya hemos dicho. Yo quería empezar preguntándote por una cosa que a mí me sorprendió leyendo, bueno, un optimista de la educación, sobre todo en La Escuela contra el Mundo. Cuando yo leía la Escuela contra el Mundo, luego me chocó algo que decías a propósito de la última reforma educativa y del prólogo de la última reforma educativa, que el objetivo de la educación tiene que ser la felicidad o algo parecido. ¿Yo he dicho eso? No. Ah, vale, lo decía vale. Cela y tú decías que esto era una utopía y que la educación no tenía que encargarse de estas cosas. Es que me ponen muy nerviosos los que se preocupan tanto por la felicidad de los alumnos que consideran absurdo enseñarles a leer. Eso es. Escucha, tú da instrumentos a la gente y que cada uno busque su felicidad de la manera como considera adecuada, pero dales instrumentos. Mira, ayer estuve en un instituto de aquí, de Madrid, de Orcasitas, toda la tarde con ellos. Una gente tan admirable, del que están buscando cómo ayudar a esos alumnos que tienen alumnos gitanos, alumnos emigrantes, etcétera, etcétera, una diversidad enorme. Y aquella gente me parece mucho más inteligentes y mucho más comprometidos que la retahíla de ministros que hemos tenido. En catalán se dice somiatruitas, del que sueñan en tortillas y se les escapa esa realidad. Escucha, vamos a preocuparnos que saben leer y escribir y después ya miraremos todo lo que quieran, pero vamos a enseñarles a andar, porque si en enseñarles a andar decimos nuestro objetivo es que ganen, pues qué sé yo, maratones. La Champions League. Exacto, pero vamos a enseñarles a andar. Eso es, paso a paso. Lo digo porque en la Escuela contra el Mundo decías que la escuela un poco tiene que salirse del mundo. Claro. Explícanos un poco, porque puede ser que se pueda entender también como algo utópico. Una escuela que forme, que enseñe a andar, que enseñe a leer y a escribir, que capacite, digamos, no solo, pero también técnicamente, ¿cómo puede ser que tenga que salirse del mundo? Pero eso, fíjate que esa es una de las grandes ideas de los creadores de la escuela republicana francesa. Se tiene que salir del mundo en un sentido. Las diferencias que crea el mundo no deben resultar significativas en la escuela. Es decir, en la escuela, decían los grandes creadores, ¿no?, de la escuela republicana francesa, la escuela tiene por misión transformar al hijo en ciudadano. Ese era el lema, ¿no?, de la escuela republicana francesa. Y aquí tienen que desaparecer las diferencias entre los títulos que puedan tener los padres, la formación que puedan tener los padres, las diferencias económicas, etcétera, etcétera. Eso daba por supuesto o suponía algo en lo que yo sigo creyendo firmemente, que por muchas que sean nuestras diferencias obvias entre nosotros, son mucho más grandes nuestras similitudes. Es decir, tenemos, a la hora de aprender, tenemos más cosas en común que diferencias. Entonces, la escuela republicana francesa, para fortalecer las similitudes, lo que tenemos en común, pues intentaba apagar un poco las diferencias familiares con las que los niños llegan a la escuela. Nosotros estamos empeñados en resaltar lo diferente, ¿no? Y por eso decimos que hay que situar a cada niño en el centro, etcétera, etcétera. Yo creo que una cierta clausura en la que digamos, mira, esto es otra cosa, ¿no? Y además que al cruzar esa puerta sepas que entras en otro lugar. No entras, sales de la plaza del pueblo, sales de la calle para entrar en un lugar distinto, en un ambiente distinto, en un ambiente que haga posible aquello que Camus decía de su maestro, Monsieur Germain, nos consideraba dignos de descubrir el mundo. A todos, Qué bonito. nos consideraba dignos de descubrir el mundo. Para considerarte digno, es decir, a todos los consideramos dignos. Bueno, para mí sigue siendo una utopía razonable esa. Una utopía razonable, qué bonito. Y esto de que
porque también ha generado un poco de revuelo. He estado leyendo hace poco un libro de Carolina del Olmo, una filósofa que habla sobre educación, que a mí me parece que dice alguna cosa sensata, pero ya insiste mucho en esto que se ha repetido últimamente de que educa la tribu. No dice directamente que los hijos son de la tribu, que es como el paradigma en un cierto aspecto de la realidad, pero que educa la tribu. Algo parecido en otro ámbito decía Ana Iris Simón en Feria, ¿no? Cuando decía que los hijos son de los padres, pero que el vecino contribuye a la educación, ¿no? Que educa la comunidad. ¿Cómo se puede compaginar eso si es que se debe en la escuela? Antes que ninguno de ellos lo decía Platón cuando decía el régimen, la politeia, ¿no? El régimen político común es el que define nuestra alma. Es decir, no hay rincón en nuestra alma que no tenga alguna señal de las normas de la copertenencia, ¿no? Ahora bien, educa la tribu, vale, punto seguido. ¿Qué hacemos ahora en clase? Porque si no acabas justificando la ineficiencia de la escuela porque la tribu no está suficientemente a la altura de lo que debería hacer. Educa el clima, educa el tiempo, educa 1000 cosas, pero ahora estamos en clase. Los niños han entrado, han cruzado la puerta de la escuela. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué respuestas damos a las necesidades concretas? Sí, educamos todos, pero nosotros somos los profesionales, los que conocemos el oficio. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad profesional frente a esos niños, mientras que la tribu no la puedes convocar para echarle la bronca de que educa mal. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos en clase? Pues tener las ideas muy claras. Primero de todo, conocer el oficio. Primero de todo, conocer el oficio. Conocer el oficio quiere decir qué le pasa a un niño de 6 años, qué le pasa a un niño de 9, qué le pasa a un adolescente de 14, qué significa conocer, qué significa comprender. Por ejemplo, conocer el oficio. ¿Cuántas veces decimos a nuestros alumnos razona la respuesta? Eso es no conocer el oficio. Conocer el oficio es decir, ¿qué quiere decir razonar la respuesta y cómo enseño a mis alumnos paso a paso a pasar de la frase al fragmento y del fragmento pues a la página y de la página al ensayo? Es decir, ¿cómo llevo a mis alumnos paso a paso en todo ese proceso? Eso es conocer el oficio. Y ahí tenemos una responsabilidad porque es una responsabilidad metódica. A la escuela se va porque tienes una confianza metódica. Dicho, yo hablo a veces, aquí sí con un afán un pelín provocador, del IVA docente. El IVA docente sería la intervención de valor añadido. Cuando tú llevas a tu hijo a una escuela, quieres que ahí haya una intervención específica sobre el niño. Ahora no entremos en qué método, pero quieres que haya esa intervención específica. Y quieres que además que cuando salga de la escuela, esa intervención específica se note. Se note, pues qué sé yo, en la ampliación del vocabulario. Pero es que además, la gran pregunta es, los niños culturalmente pobres, lo que no aprenden en la escuela, ¿lo van a aprender en la tribu? ¿Dónde lo aprenden? Hablando de cultura, Ortega decía en Misión de la Universidad que el objetivo de la educación superior, aquí estamos hablando fundamentalmente de la escuela, pero que el objetivo de la educación superior es primariamente hacer del hombre medio un hombre culto. ¿Cómo se puede compaginar la dimensión cultural? Porque también hemos visto, bueno, el siglo XX, la primera mitad del siglo XX está el ejemplo clarísimo de una Alemania culta que sin embargo no sabe vivir. ¿Culta en qué sentido? Sin preguntárselo a Ortega. ¿Cómo se compagina la cultura con la educación? ¿Tiene que haber educación para la cultura? Ay, Dios mío. Es decir, mira, nuestro mundo es muy frágil, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar del mundo porque es frágil. Dejemos a los utopistas que creen una sociedad tan perfecta que no sea frágil. Hasta que no la creen, vamos a cuidar de la fragilidad del mundo. Y el mundo es frágil, entre otras cosas, porque, como decía Freud, contestando a Kant, no acabamos de saber cómo educar, no acabamos de saber cómo gobernar y no acabamos de saber cómo curar. Es decir, las tres cosas nos resultan difíciles. Y planteando el caso de Alemania, que es extraordinariamente importante, antes has nombrado y veníamos hablando, ¿no?, de Dewey. Dewey está convencido
de que lo que va a educar a la gente es sustituir las buenas intenciones por un método científico. Está convencido de eso, y además está convencido también que el país en el que el método científico está más adelantado es Alemania. Por eso, cuando se encuentra que aunque Alemania, el país del idealismo, el país del idealismo, el país que ha hablado de manera más noble sobre el hombre, ¿no? Y sobre la cultura y la civilización. El país, por cierto, en el que había en ese momento más antropólogos filosóficos hablando sobre el hombre, se entrega de una manera como se entrega Hitler. Y te encuentras, pues, el caso de Cassirer, ¿no? Cassirer, que era de los pocos profesores que siguen siendo fieles a lo que representaba la República de Weimar, una república sin duda imperfecta, pero noble. Cassirer tiene que enfrentarse, pues, al ridículo, por ejemplo, de Davos. En Davos, cuando los jóvenes alemanes acuden al debate entre Cassirer y Heidegger y consideran Heidegger triunfador, y es Levinas el que se tiñe de blanco y ridiculiza la llamada de Cassirer a la cultura. Es decir, si no tenemos en cuenta que tenemos que esforzarnos para crear cosas frágiles, creo que perdemos el norte. Creo que perdemos el norte, pero es que el compromiso moral está ahí, ¿no? En cuidar esa fragilidad que tenemos. Y ninguna de nuestras conquistas está a salvo de nuestras propias locuras. Ninguna de nuestras conquistas. Por eso, asumamos las cosas, y todo esto, además, añado inmediatamente, asumámoslo sin dramatismos, amando el mundo y amando la fragilidad del mundo. ¿Y cómo dificulta este cuidado de la fragilidad, que es un deber moral del que uno se da cuenta? ¿Cómo es dificultado por el emotivismo, incluso por la crispación que domina en el mundo? Ese tema necesitaría de 5 a 6 horas para desarrollarte. Me pone muy nervioso. Creo que estamos asistiendo a un fenómeno altamente preocupante, con aplausos de todo el mundo. Estamos a nuestros niños empujándolos continuamente a una introspección muy precaria, porque ni tan siquiera su vocabulario les permite ser rigurosos con su introspección, mientras que lo que deberíamos hacer es abrirles ventanas al exterior. Porque, a mi modo de ver, Ortega tiene toda la razón cuando dice aquello de yo soy yo y mi circunstancia, y el centro está en la I. Y añade, si no cuido mi circunstancia, no me cuido a mí. Entonces estamos ahí obsesionados por el mí, por el yo, por la interioridad, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de mirar al mundo, observar al mundo, aprender de nosotros en el mundo. Es decir, que el paisaje sigue siendo un estado del alma y la copertenencia sigue siendo un estado del alma. Es decir, que no hay manera de cuidar del alma si no cuidas tu copertenencia. Si no cuidas esos compromisos con los otros. Entonces veo a los niños desde preescolar que llegan el lunes a la escuela, y en la escuela les dicen a ver qué problemas han tenido en casa, qué ha pasado, si les han reñido, si no les han reñido, o que comenten por qué fulanito de tal está solo en el patio, que los otros no quieren jugar. Es decir, esa exacerbación de la introspección, para mí, tiene su propia arqueología. Y eso lo digo con cierta humildad, es decir, porque todos estos procesos son largos. Pero yo lo veo en el momento, fíjate que cuando Bentham dice aquello refiriéndose a los animales, que lo importante es si son capaces de sentir, ¿no? Si son capaces de sentir. En ese momento, pues bueno, es una expresión más, no tiene mayor repercusión, pero hoy ha triunfado. Es decir, el sentimiento parece que es la expresión de la dignidad humana. Somos capaces de sentir, luego somos dignos, y de ahí te lleva a una exacerbación de la sentimentalidad para resaltar tu humanidad. Pero la cuestión, y esa es una cuestión muy mayor y que quizás tengamos que recurrir a la escolástica para enfocarla bien, es la siguiente: ¿dónde reside la humanidad de una persona? ¿En su entidad como persona o en su conducta? ¿De dónde reside? O residen las dos partes, o cuál es el juego de las dos cosas, ¿no?
hoy estamos asistiendo a un fenómeno muy extraño, muy conceptualmente, que a mí me cuesta pensarlo, y es que somos mejores que nuestros actos, se nos dice, porque si nos miramos a nosotros mismos, todos tenemos buenas intenciones. Entonces te tienes que juzgar por tus buenas intenciones, y son tus buenas intenciones las que acaban salvando tus actos. Eso me parece como mínimo cínico, Sí. como mínimo cínico. No, porque si no te lleva, fíjate, esto que me preocupa mucho, eso que estás tratando. Yo creo que el libro que mejor nos ha descrito es el Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Ahí, en un momento determinado, ese monstruo, que por cierto no sabemos cómo se llama, porque Frankenstein es el doctor, el que es su creador. Mary Shelley en inglés lo define muy bien como el daimon. Es el daimon. Fíjate que ese es el intermedio, como eran los daimones, ¿no? Pues es ese daimon que quiere ser feliz y se encuentra con que el mundo no le corresponde, va a su creador y le dirige esta petición. Hazme feliz y seré virtuoso. No es al revés, es decir, hasta ese momento todo era al revés. Sé virtuoso porque el premio de la virtud está en ella misma. Y en todo caso, si eres virtuoso, puedes aspirar a una cierta felicidad. Ahora decimos, si no es feliz, ¿cómo va a ser bueno? Si cualquier acto puede justificarse porque el que lo ha hecho no recibió un abrazo a tiempo, porque lo desatendimos, porque la tribu no lo cuidó. Y entonces la responsabilidad se diluye en una dignidad emotivista. Todo esto te lo digo de una manera muy trivial y demasiado rápido, pero es un problema muy, muy mayor. Aprender a vernos en nuestros actos exige, volviendo al principio, tener abiertas las ventanas de nuestra conducta. Y ahí es donde veo que hay como un interés por cerrarlas, ¿no? Para eso, para esa inteligencia emocional, que tú te cuidas a ti mismo, dándote conceptos, mirándote la introspección, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo yo veo esto con claridad, o sea, veo que hay como una dificultad para mirar los propios actos. Al mismo tiempo quiero pensar que mis actos no me definen de un modo absoluto, y al mismo tiempo veo una esquizofrenia en nuestra sociedad, una ruptura brutal en el que afirma que el sentimiento lo es todo y yo soy lo que siento, y en ese sentido me autodefino en función únicamente de pero al mismo tiempo un ejercicio de voluntarismo casi, bueno, un dogmatismo entre medias, pero un ejercicio de un voluntarismo absoluto, como que lo sigue instantáneamente sin pasar por la dimensión racional, ¿no? Como veo esto y me dirijo a ello instantáneamente y yo soy lo que yo hago, ¿no? Como si la voluntad de poder nietzscheana se hubiera vuelto loca de repente y la verdad residiera únicamente en la voluntad. Estoy totalmente, creo que lo has planteado perfectamente. Hay precisamente, o quizás, vamos a ser cautos, por esa educación emotivista, una incapacidad para observarte a ti mismo desde una cierta distancia que te permita ser irónico incluso contigo mismo. La ironía en el fondo es el arte de la distancia justa, ¿no? Porque nos vivimos con demasiada autopresencia, ¿no? Tu intimidad está ahí, tu sentimiento, tu sentimentalidad. Yo he hablado varias veces de la razón victimológica. Es decir, el espacio público se llena de personas que están mostrando sus heridas para conseguir dignidad, ¿no? Para conseguir una cierta respetabilidad, etc. Con lo cual, si todos somos víctimas, resulta que la víctima de verdad la ocultamos. Y eso es un problema mayor. A la víctima de verdad resulta que la ocultamos porque todos queremos ser víctimas. Esa capacidad o esa incapacidad para crear una distancia que en definitiva no es. Y ahí Dewey, el último Dewey, lo resalta mucho cuando dice, a la hora de la verdad, el fin de la educación, lo dice en sus obras de Experiencia y Educación, un librito pequeño, precioso, Experiencia y Educación, que si no estoy equivocado es del 38. Dice, a la hora de la verdad no hay educación si no tienes una cierta capacidad para poner entre paréntesis tus deseos e introducir una pregunta sobre tu actuación antes de llevarlo a la práctica. Si no eres capaz pues de frenar un segundo tus impulsos para saber
cuál es la dirección adecuada que les tienes que dar a los mismos, ¿no? Eso, en definitiva, vamos a llamar las cosas por su nombre, es la capacidad para la autofrustración. Es decir, sí, me apetece hacer algo, no lo hago, espero unos segundos, pienso que puede pasar y después considero si lo tengo que hacer o no. No se trata de renunciar por renunciar a nada, sino de llevar el autodominio hasta donde se pueda llevar, sabiendo que a la hora de la verdad siempre respondemos con mucha facilidad a nuestros deseos, ¿no? Pero ese es un reto, el reto del autocontrol, ¿no? Del autodominio. Lo que Sócrates decía con aquella palabra que probablemente se inventó él, encratella, es decir, el kratos en mí, es decir, ser dueño de mí, ¿no? El autodominio. Claro, eso es muy difícil generarlo en la escuela, sobre todo las escuelas en general no quieren generarlo. Pero eso es nuestro reto. No, sí, yo quería hablar de... Yo ahora tengo 2 hijos muy pequeños y están completamente llenos de estímulos todo el rato. O sea, lo de la autofrustración, la capacidad de aburrirse, entiendo que lo favorece, ¿no? Aprender a aburrirse, la denostación de la memoria, todo tiene que ser visual, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser veloz. ¿Cómo evaluamos el daño que ha hecho esto? Y sobre todo, ¿por qué ser optimistas? Pero hay que ser optimista siempre, siempre. Hay que ser optimista, primero por una razón terapéutica, porque se vive mejor, ¿no? Segundo, porque si eres optimista, amplías tu visión de las cosas, mientras que si eres pesimista acabas focalizándolo en un problema. Y el optimismo está más cerca de la serenidad que el pesimismo. Aunque solo fuera por eso, hay que ser optimista. Mira, hay una escuela en Barcelona, el Braval se llama, que está trabajando con niños emigrantes. Bueno, no es una escuela, en realidad es una institución que se preocupa por los niños fuera del horario escolar, ¿no? Ayudándoles a hacer deberes, integrándolos en la ciudad, participando en actividades deportivas, etc. Pues el creador de ese centro, mi admirado Pep Masabeu, tiene un aula, y eso es lo primero que hizo, un aula, un espacio para estar en silencio. Y el adolescente que quiere va allá a estar un rato en silencio. Puedes creerme si te digo que siempre hay alguno. Es que, entre otras cosas, no les damos a los niños la posibilidad de estar en silencio, de que puedan elegir estar en silencio, ¿no? Y todos estamos continuamente detrás a ver si los motivamos, si los estimulamos, si desarrollamos no sé qué capacidad, si hacemos no sé qué con ellos. Y quizás deberíamos decir, tienes cuando quieras la posibilidad de estar un rato en silencio, que puede ser 1 minuto, puede ser 5, puede ser 15. La posibilidad de estar un rato en silencio. ¿Haciendo qué? Me da igual, a veces pensando lo mínimo posible en nada, a veces pues jugando con las ideas que te vienen a la imaginación, o a veces pues lo que llaman los americanos ese vagabundeo mental, ¿no? Yendo de una idea a otra, estar en silencio, entre otras cosas, porque si no aprendemos a estar en silencio, no aprendemos a escucharnos a nosotros mismos. Es una cuestión esencial. Ni a escuchar al otro. Efectivamente, sí. Ni a rumiar bueno, pues porque cuando hablamos de cultura, que hemos pasado demasiado rápidamente de una cuestión tan importante, la cultura de hecho no vive ni en museos, ni en bibliotecas, ni en archivos, ni en exposiciones, vive en el proceso de subjetivización de la cultura objetiva, ¿no? Ahí tienes en la cultura objetiva todo, tienes a Cervantes, tienes a Shostakovich, tienes a Velázquez, pero eso no es la cultura. Es decir, eso es la objetivización de algo de los productos que hemos hecho. Para que haya cultura, alguien tiene que estar viviéndolo en sí. Es decir, alguien tiene que estar frente a Velázquez para que realmente Velázquez exista. Y esa capacidad para esa subjetivización del objetivo, pues es lo que te hace culto, ¿no? Es decir, por eso cuando se dice la denigración de la memoria, de los conocimientos, es que lo de la memoria o de los conocimientos en sí mismo no tendría más valor si la eliminación de los elementos de memoria no llevara acompañada, por una parte,
eliminación de recursos en los que pensar cuando quieres escucharte a ti mismo, y por otra parte la memoria. ¿Qué es la memoria sino, podríamos decir, es el residuo que deja la experiencia cuando pasa? Es ese residuo, ¿no? Tú has tenido una experiencia, pues bien, la cultura subjetiva, cuando la estás subjetivando, deja un residuo experiencial al que tú puedes volver y decir, oh, aquella película, aquella escena, aquella frase, aquel poema, y a veces precisamente porque lo tienes, pero no acabas de acordarte, vas al libro a revivirlo, pero tienes que haber vivido ese proceso de subjetivización, de hacer tuyo, de apropiación, ¿no? Y si no lo tienes, pues no eres una persona culta, hay que asumirlo así, no eres una persona culta. Sí, a mí me gusta hablar de la memoria cuando algún alumno la denosta. Okay. Digo, la memoria es recordar, que es volver a pasar por el corazón, no en el sentido sentimental, no en el sentido, ¿no? Que se dice en inglés igual, ¿no? Learn by heart, aprender de corazón, se dice aprender de pero memoria. Fíjate, yo cuando hablamos de la memoria, porque claro, en nuestro tiempo le toca defender algunas cosas obvias, ¿no? Primero, lo que no está en la memoria no se ha aprendido. Porque si no lo tienes en la memoria no puedes decir que lo has aprendido, no lo has subjetivado. Es decir, ¿dónde guardas aquello que supuestamente has aprendido si no lo guardas en la memoria? ¿Cuál es ese espacio, ese ámbito, ese lugar en el que puedes...? Lo que no está en la memoria no se ha aprendido. Segundo, la memoria es un fenómeno complejo, muy complejo. De hecho, no hay un tipo de memoria, hay varios tipos de memoria, entre la de trabajo, la memoria a largo término, etcétera, etcétera. Y eso es una potencia muy rica, ¿no? A mí me gusta cada vez más volver a los escolásticos, a aquella tripartición del alma, de memoria, entendimiento y voluntad. Porque probablemente se dejan muchas cosas, pero no menos de las que se dejan las actuales clasificaciones, ¿no? Y entonces lo que sí que es importante es ver que si a esas tres partes, a las tres potencias del alma, le restas memoria y voluntad, el entendimiento se queda muy cojo. Muy cojo. Después buscas cómo completarlo esto, pero se queda cojo. Entonces, lo que te decía, lo que no está en la memoria no se ha aprendido. Segundo, no se puede pensar sobre información ausente. Si ahora tú y yo, no sé cómo estarás, pues qué te diría yo de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Nos falta información, por lo tanto lo honesto es callarnos. Es decir, bueno, no puedes pensar sobre... Puedes tener ocurrencias, hacer bromas fáciles, pero no puedes pensar sobre información ausente. Tercero, no conozco a nadie que quiera tener menos memoria que la que tiene. A nadie. Cuarto, perder la memoria es un drama. Es un drama y lo vemos con las personas mayores enquejadas de Alzheimer y tal. Por lo tanto, un respeto. Por lo tanto, un respeto. Otra cosa es que pedagógicamente trabajemos la memoria con oficio. Es decir, que si tú crees que estos 4 datos son esenciales y deben ser memorizados, tú tienes que saber que esos 4 datos los has de ir recuperando en el tiempo. Es decir, si son importantes, no los has visto hoy y ya los has olvidado para siempre. No son tan importantes entonces, si solo los ves hoy y ya no los ves más. Es decir, lo que es importante, tienes que saber, hay las curvas de memoria famosas de Ebbinghaus, que tienes que ir recuperándolo, incidiendo en ello, efectivamente. Nos toca la última pregunta, que no podía ser otra que ¿toda educación es esperanza o hay esperanza en la educación? Toda educación es esperanza, por supuesto, y es que si no hay esperanza en la educación, ¿qué haces? ¿Qué haces, por supuesto? Por eso quizás la imagen más pura de lo que es la educación es la de los padres al pie de la cuna de su hijo. Es decir, no conceptualizan nada, pero la esperanza está ahí tan presente. Es decir, tienes ahí un futuro potencial en el que esa esperanza está hecha carne, por decirlo así, ¿no? Es decir, por supuesto, pero esa esperanza que no es solamente la esperanza del profesor, y mira que yo soy aquí, insisto mucho que el profesor
ha de ser el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Ese es el maestro genuino, ¿no? El amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Porque para que haya esperanza has de saber presentar objetos que merezcan esa esperanza. Y el mejor objeto es una imagen de ti mismo. ¿Cuántos alumnos fracasan porque no han tenido a nadie a su lado que les ha ayudado a visualizar lo que pueden llegar a ser? Fíjate, por lo tanto, les han negado la posibilidad de tener esperanza con respecto a sí mismos, que es la importante. Saber proyectarte hacia lo que puedes llegar a ser, ¿no? En dos sentidos, uno cultural en el sentido general y otro quizás en el sentido más profundo, que es, mira, defiendo el alma, digamos, teoría del alma de 5 céntimos, ¿eh? Una teoría de 5 céntimos, pero que nos puede servir. Digo que el alma es el ámbito en el cual lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a lo que somos. Uh-huh. Y lo mejor que podemos llegar a ser no es ningún mito. Es la unión de los fragmentos de lo mejor que ya hemos sido. Yo no estoy diciendo que lo mejor que puedes llegar a ser es un ideal de no sé. No. Sabemos que podemos ser mejores de lo que somos porque ya lo hemos sido, pero fragmentariamente. Entonces, si a este esquema le añades aquello de Kant, de no se puede ser moral fragmentariamente, yo creo que no puede ser moral fragmentariamente. El reto es cómo hacer de los fragmentos de lo mejor que ha sido una imagen de lo mejor que puedes llegar a ser, que no sea fragmentaria. Eso es imposible de construir sin esperanza, claro. Pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Gregorio, por habernos acompañado. Ha sido un placer. Ojalá algún día poderte traer presencialmente y no en vídeo. Y un abrazo muy fuerte. Un placer, de verdad que sí.